De antemano, gracias al equipo Racist por brindarme la oportunidad de poder presentar este gran tema y también pues agradeciendo a todos los que están presentes. Bueno, de antemano les quiero agradecer por estar presentes en esta tarde. Sí, hoy vamos a ver un tema muy importante que es sobre los materiales ante el diagnóstico pulpar. Debemos entender ciertas situaciones que hoy en día llevamos a cabo lo que es la odontología mínimamente invasiva, ¿sí? Pero para esto nosotros debemos realizar un correcto diagnóstico. ¿Y cómo nosotros lo vamos a poder realizar? Por medio, ¿sí? De un diagnóstico pulpar y periapical, ¿sí? En este caso debe ser apropiado. ¿Para qué? Para evitar un tratamiento de conductos cuando realmente no sea necesario y no realizar un tratamiento de conductos cuando realmente tenga que ser necesario. De estos dos puntos vamos a partir. Y más adelante les voy a explicar el por qué. Pero para entender toda esta situación necesitamos saber sobre las fibras nerviosas de nuestro órgano dentario. Para empezar, vamos a hablar sobre las fibras tipo A. Estas se van a encontrar en la periferia de la pulpa. Esta se va a encontrar entre los odontoblastos. Como podemos ver, tiene una rápida conducción y va a crear una sinapsis en el odontoblasto. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Va a mandar una señalización para decirle entonces a los odontoblastos que está pasando una situación que puede comprometer a los tejidos dentales, que en este caso vamos a estar hablando sobre la dentina, ¿no? Que esta se va a ver afectada. También estas fibras van a ser muy sensibles al frío. Por eso, ahorita, cuando terminemos de hablar sobre las fibras, vamos a saber en qué momento, cómo podemos llegar a determinar, hablando solamente sobre las fibras, en qué momento vamos a realizar un tratamiento sobre un recubrimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, o bien remitir a nuestro paciente para un tratamiento de conducto. Después vamos a tener a las fibras tipo C. Estas se van a encontrar en el centro de la pulpa y no van a tener una rápida conducción a comparación de las fibras tipo A. Van a ser muy sensibles al frío. ¿Cómo puedo ver la imagen aquí? No, doctor, nadie está, ya pudo compartir. Ya Listo, se a ve su ver, presentación bien, doctor. ¿listo? Sí, ya se ve bien. Gracias, doctor. Correcto, muy bien. Bueno, ¿hasta qué parte pudieron ver? Una diapositiva arriba, doctor. Correcto. Bueno, estábamos hablando sobre las fibras tipo A. Estas fibras tipo A, como lo decimos, en pocas palabras, están enfocadas o están en la zona de la periferia de la pulpa, en la zona más externa, van a tener una rápida conducción, van a crear una señal con los odontoblastos, obviamente para que estos puedan emitir una defensa, ¿sí? Ante esta, pues ante aquel agente que pueda causar algún daño al tejido. Van a ser muy sensibles al frío. Después vamos a tener a las fibras tipo C. Ahora, con respecto a las fibras tipo C, estas las vamos a encontrar en el centro de la pulpa, ¿sí? No van a tener una rápida conducción a comparación de las fibras tipo A y estas van a ser muy sensibles a lo que será al frío y al calor. Y por supuesto, estas nos van a desencadenar un dolor dental. Y bien, ¿por qué quería enfocarme en estos dos tipos de fibras nerviosas que vamos a encontrar en la pulpa? Muy bien, en algún momento de nuestra consulta, en nuestras prácticas como estudiantes, nos vamos a poder percatar que los pacientes nos pueden referir bastante dolor al frío, no sé, al momento de comer o ingerir bebidas frías. En este caso, estaremos hablando de que las fibras tipo A se encontrarán dañadas. ¿Por qué? Porque solamente existe este estímulo al momento que se presenta el frío, más no existe dolor sin presentar algún estímulo. En este caso, sí, para las fibras tipo A, el mejor tratamiento es un recubrimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, mientras que las fibras tipo C van a desencadenar dolor. Dolor que se puede presentar a cualquier hora del día y no es necesariamente que el paciente deba estar comiendo o tomando algo, sino simplemente el dolor va a desencadenar sin, pues, tener algún estímulo como ya lo mencionaba. Ahora, para esto, sí, o poder entender mejor el tema, vamos a comenzar a hablar sobre la dentina. Sabemos que los odontoblastos se van a encargar de formar la dentina. Vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida
la dentina primaria, secundaria y la terciaria. Pero bien, solamente voy a ser muy específico y aquí nos vamos a enfocar en lo que será la dentina terciaria. ¿Y por qué me quiero enfocar en la dentina terciaria? Porque a partir de estos conocimientos, sí, que ustedes van a adquirir el día de hoy, van a saber entonces en qué momento o el por qué hoy en día también se lleva a cabo lo que es el recubrimiento pulpar directo o indirecto como una odontología mínimamente invasiva. Bien, vamos a tener dos tipos de dentina terciaria, sobre la reaccional y la reparativa. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre una y otra? Una dentina reaccional se va a presentar cuando exista una agresión de baja intensidad o moderada. Si existe esta agresión de baja intensidad, entonces, ¿sí? No va a existir una destrucción de los odontoblastos. Al no existir una destrucción de los odontoblastos, no se va a producir la muerte de estos. Por lo tanto, se van a estimular para comenzar a formar una dentina terciaria que bien va a recibir el nombre de dentina reaccional. Mientras que si nos vamos enfocando a una dentina reparativa, esta se va a encontrar cuando existe una agresión bastante importante. ¿Y por qué bastante importante? Porque va a existir la destrucción de los odontoblastos. Por lo tanto, si no vamos a tener los odontoblastos, van a existir células mesenquimatosas indiferenciadas, que obviamente estas se van a encontrar en la pulpa, tratando de llevar a cabo la acción que en este caso le corresponde a los odontoblastos. Ahora, si vemos el fondo de la dentina reaccional y la reparativa, podemos ver unos cubos. ¿Y por qué yo me enfoco muchísimo esto como ejemplo? Muy bien, si estamos hablando de una dentina reaccional, sí, esta dentina va a ser simétrica. Por lo tanto, al ser simétrica y estar bien formada, porque sabemos que los expertos van a ser los odontoblastos, van a poder, sí, detener esta agresión. Por lo tanto, nuestra pulpa va a poder seguir estando vital y no va pues a sobrepasar el límite hasta llegar al nervio. Y bien que nuestra pulpa no termine en una necrosis o nuestro órgano dental no termine en un tratamiento de conductos. Mientras que en una dentina reparativa, al ser células mesenquimatosas indiferenciadas, pero que bien no van a ser las especializadas como los odontoblastos, no van a poder formar una dentina bastante resistente o simétrica. Por lo tanto, si la agresión fue bastante importante, pues obviamente estas células se van a seguir viendo comprometidas, llegando a tal punto de tocar el nervio, causando una necrosis, y bien, pues ya sabemos lo que sigue, ¿no? Un tratamiento de conductos. Para esto necesitamos entonces establecer un correcto diagnóstico por todo lo que acabamos de ver. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Si nosotros vamos a un diagnóstico pulpar, vamos a encontrar diferentes parámetros. ¿Y cuáles van a ser? Vamos a encontrar una pulpa normal, vamos a encontrar una pulpitis reversible, vamos a encontrar una pulpitis irreversible asintomática, una pulpitis irreversible sintomática, que bien, una pulpitis, recordemos que va a ser la inflamación, que bien, si se puede retirar o no, se le dará el nombre de reversible o irreversible. Y también de aquí va a partir si presenta síntomas o no, o bien una necrosis pulpar, que recordemos que es la muerte del tejido. También vamos a encontrar al diente previamente tratado y una terapia iniciada previamente. Pero bien, para dar inicio a este tipo de diagnóstico, nosotros tenemos que hacer una historia médico-dental. Y bien, aquí le tenemos que preguntar a nuestro paciente qué tipos de tratamiento le han realizado, en este caso en la boca, ¿sí? Si a lo mejor ha sido reciente, hace cuántos años, si a lo mejor tu paciente llega con dolor, inflamación, si tomó algún medicamento, porque recordemos que normalmente cuando nuestros pacientes llegan a consulta, la mayoría ya se automedicó, entonces por eso también es importante preguntarles. También ver si existe alguna queja principal, desde hace cuánto tiempo, cuáles son los síntomas, la duración del dolor, dónde se va a encontrar ubicado este dolor, ante qué estímulo se puede desencadenar este dolor, al frío, al calor, al masticar, ¿sí? O bien, no sé, el paciente te puede referir, ¿sabe qué? Doctora, doctor, yo presento dolor cuando estoy acostado en la noche, ¿no? O justamente necesitamos saber sobre qué se desencadena. También con qué se puede retirar el dolor, ¿sí?
o bien si es alérgico a algún medicamento, si ha tomado antibióticos, ¿sí? También vamos a ver lo que será el examen clínico. Vamos a ver si existe una simetría facial, si existe algún aumento de volumen, un tracto sinusal, de qué coloración se encuentra en este caso el tejido en ese momento, el estado periodontal, si existe la presencia de caries, de alguna fractura, alguna restauración desajustada, hablando de amalgama, resina, coronas, incrustaciones, que recordemos que con el paso del tiempo, pues estas se van desajustando, ¿no? Creando una filtración y pues provocando la entrada de bacterias. A partir de esto, nosotros lo vamos a poder hacer por medio de unas pruebas pulpares, hablando del frío, hablando de pruebas eléctricas, hablando de calor, pero también hablando sobre las pruebas periapicales, que serán a la percusión, a la palpación o bien cuando el paciente presente problemas al morder. También vamos a ver un análisis radiográfico, ¿sí? Este análisis radiográfico, como consejo, ¿sí? Debemos tomar al menos 2 radiografías o más. Aquí estamos viendo el ejemplo, ¿sí? Estamos viendo un molar inferior. Si se dan cuenta, esta radiografía es del mismo órgano dentario, solo que tomada de diferentes ángulos. Y como podemos ver, aquí podemos ver gran cantidad de conductos a comparación de la imagen del lado derecho. Entonces es por eso que también es muy importante, ¿sí? La toma de radiografía de diferentes ángulos, ver hasta dónde a lo mejor radiográficamente puede abarcar la caries, hasta dónde probablemente pueda llegar esta lesión, ¿sí? Y así poder determinar el tratamiento más adecuado para el órgano dentario. También vamos a tener las pruebas de percusión. Estas las podemos hacer muy fácil con nuestro mango del espejo. A nivel de dientes anteriores, por supuesto, será en la parte incisal, ¿sí? En la parte del tercio incisal. Y bien para dientes posteriores, ¿sí? Lo vamos a hacer en la cúspide mesiovestibular. O bien hablando de premolares en la cúspide vestibular. ¿Y por qué la vamos a hacer en esta zona? Porque el cuerno pulpar se va a encontrar más alto en estas zonas. Por lo tanto, nos va a dar una referencia más exacta de los problemas, o mejor dicho, de los estímulos que le estemos provocando a nuestro paciente. También, si va a presentar dolor a la percusión, estaremos hablando de una lesión a nivel apical. También debemos hacer unas pruebas al frío. El frío lo vamos a poder realizar con el famoso ENDOICE, que viene el componente, se llama tetrafluoretano, que va a ser un gas de menos 26.2 grados centígrados. Y aquí esto nos puede arrojar diferentes parámetros. Miren, aquí ahorita como se los estoy marcando. Puede existir un dolor que se quita al retirar el estímulo. Aquí debo hacer un énfasis porque recordemos que nuestro diente al estar vital y al ser un órgano y obviamente la pulpa le va a brindar sensibilidad, nuestro diente por supuesto que va a percibir el frío. Pero una cosa o la diferencia será entre una sensibilidad y una hipersensibilidad. Si nosotros hablamos de una hipersensibilidad, estaremos hablando de que nuestra pulpa, nuestro diente comenzará a sentir los estímulos más allá, ¿sí? Entonces, un dolor que se quita al retirar el estímulo es bastante favorable o es favorable, mientras que un dolor que se queda aún retirando el estímulo, estaremos hablando de una pulpa inflamada o bien una ausencia de respuesta, una necrosis pulpar. Nuestro nervio estará completamente muerto. También al calor, podemos o debemos colocar gotas de agua caliente sobre el tercio medio de dientes anteriores y como yo les comentaba con las demás pruebas, en la cúspide vestibular de premolares y en la cúspide mesial de molares, ¿sí? Vamos a colocar estos estímulos porque nosotros al momento de realizar un diagnóstico, si tu paciente te dice, me duele al frío, me duele al calor, tú tienes que recrear ese estímulo para poder identificar qué órgano dentario es el que está afectado y segundo, realmente, sí, con qué o qué desencadena el dolor en tu paciente. También vamos a hablar sobre una prueba eléctrica pulpar que es un poquito más compleja y por supuesto eso se realiza con un vitalómetro, que bien será un aparato que mandará señales eléctricas y aquí yo los estoy mencionando pues obviamente los rangos normales de respuesta, ¿no? Para incisivos y caninos, premolares y molares. Si será menos de 10 hablando de incisivos y caninos, pues obviamente estaremos hablando de que una pulpa estará completamente inflamada, pero si es mayor de 40, pues obviamente estaremos ya dándonos cuenta de que existe una posible necrosis pulpar.
Esto también será un medio de diagnóstico. Ahora, enfocándonos a la pulpa, ¿sí? Una pulpa normal, una pulpa sana, que no presenta alguna agresión, no va a presentar ningún síntoma. Sí va a presentar, pues obviamente, la sensibilidad al frío, al calor, porque nuestro diente tiene la capacidad de sentir, más no si una pulpa normal no tiene por qué provocarnos dolor. Aparte, vamos a tener una respuesta normal a las pruebas, va a sentir el frío, va a sentir el calor, va a sentir cómo pegamos en el diente, pero obviamente no va a desencadenar dolor. Podemos hacer una prueba al frío, que obviamente va a presentar la sensibilidad, pero que no debe durar más de 2 segundos aún retirando el estímulo, ¿sí? Y obviamente, como consejo también, debemos, ¿sí? Si no se le está doliendo eh, ¿qué podremos hablar? Un 45, ¿sí? Hay que hacer pruebas en el 44 y en el 46 porque obviamente para descartar, porque los pacientes nos pueden referir dolor en un diente, pero en ocasiones no exactamente es ese diente el que está presentando el problema. También vamos a tener una pulpitis reversible, ¿sí? Ya como lo habíamos mencionado, una pulpitis es la inflamación. Reversible es que se va a poder retirar esa inflamación. ¿Y cómo vamos a poder retirar esta inflamación? Bueno, retirando, ¿sí? Si existe caries, la presencia de estas bacterias, vamos a retirarlas y bien nuestra pulpa va a poder revertir esta inflamación regresando a su estado normal. También si tenemos una dentina expuesta, vamos a poder obturar esta cavidad y bien que la dentina comience nuevamente a reparar. No puede haber un dolor espontáneo, ¿sí? Y también después justamente de haber retirado estos estímulos, tenemos que hacer unas evaluaciones periódicas. Recordemos que no de un día para otro nuestro paciente le va a desaparecer por completo el dolor, pero sí, después del tratamiento debe de ir disminuyendo estos síntomas que nos vaya refiriendo nuestro paciente. También vamos a tener una pulpitis irreversible sintomática, ya que estaremos hablando de una inflamación que ya no se va a poder retirar y bien que nos va a presentar síntomas, como que dolor al frío, dolor al calor, dolor en este caso a la masticación, ¿sí? Y será entonces, aquí como lo menciono, una pulpa incapaz de sanar. Mientras que hablamos de una pulpitis irreversible asintomática, no va a haber síntomas clínicos, ¿sí? Y obviamente esta inflamación fue generada por caries. En algún momento ya se habrán encontrado o se encontrarán que llegan los pacientes con la presencia de algún absceso, pero no les duele pues el diente, ¿no? Que está provocando en este caso esta situación. Realizamos la apertura y bueno, nos encontramos de que el tejido se encuentra necrótico y no necesariamente los pacientes tuvieron que haber presentado en algún momento dolor o probablemente sí, pero no tanto, ya que no los hizo pues ir al consultorio, ¿no? Entonces pues aquí va a ser una pulpa que ya no va a sanar definitivamente y el único tratamiento pues bien será un tratamiento de conductos, retirar el tejido necrótico. Y bien, hablando de necrótico, vamos a hablar de una necrosis pulpar, que va a ser también esta una clasificación. Una necrosis pulpar, para no entrar tanto en detalle, va a ser una muerte pulpar. Bien, no va a existir una respuesta a las pruebas pulpares. Obviamente sabemos que el tejido va a tener un color negro, ¿sí? Por lo mismo de que el tejido va a estar necrótico. Si nosotros hablamos de un diente previamente tratado, va a ser aquel órgano dentario, ¿sí? Que ya ha sido tratado endodónticamente. En este caso, los conductos van a estar obturados. ¿Y por qué se le da esta clasificación? Bien, si nosotros nos damos cuenta, a través de nuestra pulpa vamos a encontrar ramificaciones. En ocasiones, estas ramificaciones no logran ser por completo, pues obturadas, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Se tiene que volver a realizar un tratamiento de conductos para poder retirar todo aquel tejido dañado que pues se encuentra presente. Y bien, una terapia iniciada previamente. Una terapia iniciada previamente se refiere a que el diente ya tiene un acceso, ¿sí? Aquí como se dice, ya tiene pues retirada parte del nervio o por completo el nervio, pero que como tal no ha sido obturado. Entonces, es una terapia iniciada previamente.
se comenzó a realizar el tratamiento de conductos, pero no se terminó. Hablando en este caso sobre los tejidos apicales normales, ¿sí? ¿Cómo los vamos a poder diagnosticar? Bien, no va a existir una sensibilidad, en este caso, a la percusión ni a la palpación. Por supuesto que nuestro paciente lo va a sentir, pero no va a existir alguna presencia de dolor. Mientras que radiográficamente, sí, la lámina ósea, como lo podemos ver en estas zonas, sí, lo vamos a encontrar zona radiolúcida. Esto estaremos hablando de que no existe una expansión del hueso o que el hueso en este caso esté presentando una inflamación. Y bien que el espacio del ligamento periodontal pues, se encuentre uniforme y no esté inflamado. Si comenzamos a hablar de una periodontitis apical sintomática, como lo dice, ¿sí? Va a ser una inflamación del periodonto que bien se va a encontrar a nivel del ápice, va a presentar sintomatología. ¿Qué estaremos hablando? Sí, de que va a existir dolor al morder, a la percusión o a la palpación. Aquí, por ejemplo, podemos ver este diente. Ya existe una lesión, sí, radiolúcida. Por supuesto que también ya pues el ligamento periodontal se va a encontrar pues completamente inflamado, ¿sí? Nuestro paciente nos va a empezar a referir pues dolor al provocar estos estímulos. Una periodontitis apical asintomática. La misma situación va a ser la inflamación y destrucción, ¿sí? Del periodonto apical como estamos viendo en esta zona, pero bien, no va a presentar ninguna sintomatología. ¿Cómo lo vamos a poder observar? Justamente con una pues, radiografía periapical, ¿sí? Aquí como lo estamos viendo ya existe una lesión y nuevamente aquí el tratamiento será pues realizar un retratamiento de conducto. Nosotros nos vamos a encontrar con los abscesos, ¿sí? También en día pues va de la mano con la presencia de caries, aquellos pacientes que no se han logrado pues cuidar en este caso de tener aquellas caries que obviamente llevan a tal punto de la presencia de bacterias dentro de los conductos o más allá en nuestros tejidos periodontales, ¿sí? Entonces, hablando de un absceso apical crónico, esta va a ser la reacción inflamatoria justamente a una infección pulpar y bien, el inicio va a ser gradual, ¿sí? Puede presentar poca o ninguna molestia y obviamente va a existir la presencia de líquido purulento. Vamos a poder observar una radiolucencia apical presente. Aquí como lo vemos, ¿sí? Cuando normalmente nos encontramos en un tracto sinuoso, estaremos hablando, ¿sí? De que probablemente ya exista aquel camino de drenaje de la parte interna hacia la parte externa. Y esto lo podemos diagnosticar por medio de una gota percha. Y bien, vamos a tener también un absceso apical agudo. ¿Qué diferencia vamos a poder encontrar una o de otra? Un absceso apical agudo, si aquí como lo podemos ver, va a presentar síntomas sistémicos, en este caso fiebre, ¿sí? Bastante dolor. El absceso presentó un inicio bastante rápido. Entonces, sabiendo estas dos características, vamos a poder saber qué tipo de absceso va a presentar nuestro paciente en ese momento. Y bien, también tenemos como clasificación una osteitis condensante, que en pocas palabras va a ser aquel hueso, ¿sí? Que se va a encontrar con presencia de inflamación, ¿sí? De una larga duración y por supuesto que ya tuvo que haber pasado muchísimo tiempo la presencia de bacterias para que pues obviamente exista un cambio a nivel óseo. Pero bien, ya enfocándonos un poquito más al tema al día de hoy, de lo que yo les quiero presentar, ¿sí? Y ya teniendo en cuenta la clasificación, hablando sobre las pruebas pulpares, frío, calor, también nosotros debemos tener en cuenta, sí, que nuestra pulpa es bastante compleja y que tal vez queden bastantes dudas o tal vez no, pero es un tema bastante extenso que traté de resumírselos pues bastante, ¿no? Una respuesta pulpar, ¿sí? ¿Qué va a ser o cómo la vamos a poder desencadenar? A través de los túbulos dentinarios, ¿sí? En esta ilustración, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Vamos a tener a nuestros túbulos dentinarios. Aquí podemos observar a nuestro odontoblasto.
Dentro de nuestro odontoblasto vamos a tener aquel líquido dentinario o líquido peritubular, que bien está contraindicado y si en algún momento tú estás realizando, ¿sí?, la eliminación de caries y aplicas aire, ¿sí?, sobre tu cavidad con tu jeringa triple, déjame decirte que estás haciendo las cosas incorrectamente, porque estás generando un movimiento del líquido peritubular. Y al generar un movimiento en este líquido, vamos a causarle a nuestro paciente hipersensibilidad. Es por eso que cuando a los pacientes, ¿sí?, se les realiza un tratamiento de operatoria dental y con el paso de los días, en lugar de retirar el estímulo, este dolor comienza a aumentar, estaremos hablando de que generamos una inflamación en la pulpa a través de este líquido dentinario pulpar, porque recordemos como al inicio las fibras A y las fibras C están conectadas, entonces la pulpa manda la señalización a través igual de los odontoblastos, diciendo entonces, ¿sí?, que nosotros provocamos este movimiento a través del aire. Existen dos situaciones, el movimiento, ¿sí?, y la desecación de los odontoblastos. Este líquido dentinario es bastante importante para que el odontoblasto permanezca en un ambiente sano. Si nosotros provocamos el movimiento, el líquido, ¿sí?, peritubular comienza a salir, desecando al odontoblasto y bien con el paso del tiempo, la necrosis de estos odontoblastos. Por lo tanto, esto también va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Por eso es muy importante que cuando ustedes realicen la eliminación de una caries, nunca sequen con su jeringa triple. Siempre tiene que ser con unos filtros de café, ¿sí?, esterilizados y así poder absorber por completo pues la humedad de nuestra cavidad en ese momento, pues el agua que estemos aplicando, más no aplicar este aire. También, pues obviamente vamos a generar diferentes estímulos, como lo será al aire, al frío y al calor. También, por ejemplo, si hablamos de un estímulo químico con los alimentos dulces. De los estímulos mecánicos, bueno, sabemos que también por una mala técnica de cepillado, también podemos desencadenar pues aquel estímulo en nuestra pulpa. Ahora, ya enfocándonos a nuestros materiales. Si nosotros nos enfocamos a la parte de los biomateriales, sabemos hoy en día que también tenemos la parte de la biomimética, pero no toda la odontología puede, o no todos los odontólogos, o también hablando como estudiantes, no podemos tener acceso a todos estos diferentes materiales, pero sí podemos tener diferentes opciones a, pues para poder tratar un órgano dentario. Cada caso es diferente. Y bien considero, ¿sí?, que los biomateriales no son también los más actuales, pero han ido mejorando con el paso de los años para poder provocar en los tejidos pues un cambio positivo, ¿sí? Y obviamente que el diente no termine en un tratamiento de conductos y que la pulpa pueda comenzar a desinflamar. ¿Qué características debe de tener un biomaterial? Bien, que le pueda ayudar a reparar al diente o bien en este caso a la dentina, ¿sí? Porque sabemos que el esmalte, pues desafortunadamente ya no puede volver a reparar, pero a la dentina la podemos estimular gracias a estos materiales. Por supuesto, estos materiales no deben sufrir alguna alteración o bien bastante alteración, porque es considerable decirlo que van sufriendo un cambio a lo largo del tiempo. También, gracias a estos materiales, el diente debe recuperar su función. ¿Cuál va a ser su función? Pues en este caso la masticación, que el paciente pueda comer, pueda ingerir sus alimentos sin que presente alguna inflamación o molestia. Debe tener una capacidad adhesiva de unirse a nuestros tejidos, ser biocompatible. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Que bien no presente alguna reacción frente a estos tejidos o bien una reacción alérgica en pocas palabras. Que sea biocompatible, que nuestros tejidos lo puedan aceptar. Pero bien, si nosotros hablamos sobre Biodentin, Teracal, MTA, ionómero de vidrio, sí, que en algún momento ya lo pudimos haber utilizado o bien escuchado, todos estos materiales van a tener diferentes componentes. Entre ellos vamos a tener los iones de hidróxilo y también los iones de calcio, ¿sí? Y bien, ¿qué beneficio van a traer a través de nuestros tejidos o qué podemos encontrar en ellos? Vamos a poder encontrar una
diferenciación y mineralización de las células de la pulpa. Lo que será el calcio, ¿sí? Y lo que les acabo de comentar, como característica, los biomateriales traen primero que nada un pH, ¿sí? Alcalino. ¿Esto qué ayuda? Cuando nosotros tenemos la presencia de bacterias, ya sea en nuestros tejidos del diente, en nuestros tejidos del periodonto, ¿sí? Presenta un pH ácido. Si nosotros colocamos un biomaterial, el pH va a comenzar a cambiar. Por lo tanto, las bacterias se están desarrollando en un ambiente ácido. Si nosotros cambiamos este pH, por supuesto que vamos a modificar ese ambiente y las bacterias van a comenzar a desaparecer o eliminarse porque por supuesto que estamos causando una modificación en su ambiente. También vamos a estimular que la mineralización o bien, en otras palabras, la formación de un puente dentinario o bien la formación de dentina a través de quién? Del calcio. ¿Por qué? Porque este va a ser un estímulo para decirle a los odontoblastos, es momento, ¿sí? De comenzar a formar dentina protectora. Que bien, recordemos que vamos a tener dos, una reaccional y una reparativa. La que queremos formar será una reaccional para que nuestro agente que va o que está dañando nuestros tejidos no comience a avanzar más y nuestros odontoblastos formen una barrera protectora. A partir de esto, y para no envolverlos más, porque sí es un poco complejo, ¿sí? Todos nuestros materiales tienen diferentes características. Entre ellas, y las más importantes, tienen una acción higroscópica, que también esto va enfocado a que le va a ayudar a nuestra pulpa a poder desinflamar, ¿sí? O a poder ir poco a poco desinflamando al nervio. También hablando del ion hidroxilo, ¿sí? Este tiene un efecto de mineralizar a los tejidos a través de qué? De diferentes enzimas, como la alcalina, como la trifosfato, bueno, todas esas que estoy hablando, ¿sí? La fosfatasa, adenosina, la pirofosfatasa, ¿sí? Que bien, estas en conjunto van a llevar a cabo un proceso de qué? De mineralización. Y ya enfocándonos a los materiales que hoy en día tenemos, vamos a encontrar a lo que será al biodentín, ¿sí? Que bien, ese es su nombre comercial, pero va a ser un cemento de silicato tricálcico. Bien, lo mismo, calcio, ¿sí? El calcio va a generar entonces la mineralización y la creación de esta nueva dentina reaccional. A través de esto va a permitir un sellado hermético de que de los túbulos dentinarios. Al existir un sellado hermético, también vamos a estar evitando que nuestra pulpa quede sensible a nosotros estar retirando el agente causante y por supuesto, aquí como lo está diciendo en otras palabras, elimina el dolor postoperatorio, ¿sí? También vamos a tener a nuestro ionómero de vidrio. En lo personal, el ionómero de vidrio se ocupó bastante tiempo, aunque no es tan factible, ¿sí? Porque presenta bastantes cambios a comparación del biodentín o del teracal. Entre una de sus características bastante importantes, pues obviamente vamos a tener que va a presentar la liberación de flúor. La liberación de flúor, sabemos, va enfocado a la mineralización de nuestros tejidos, entonces va a comenzar a formar una barrera protectora y también a partir del flúor también va a poder causar un cambio en el pH de la zona, haciendo que nuestras bacterias que están presentes en ese momento puedan eliminarse. En este caso estamos hablando eliminar los contaminantes. También vamos a enfocarnos a la parte de teracal, ¿sí? El teracal igual es un material bastante bueno, ¿sí? Estimula lo que es la formación también de un puente dentinario y también se puede ocupar como un liner cavitario. Un liner y una base se va a diferenciar en que, bueno, el liner debe tener un grosor menor de 0.5 milímetros. Y bien, este le va a ayudar a una protección pulpar. Bien, silicato de calcio. En pocas palabras, su componente es el calcio, que bien va a estar modificado con resina y este va a ser fotopolimerizado. Una de sus ventajas también es que en su presentación viene en jeringa, ayudando a la colocación dentro de la cavidad.
También vamos a tener a lo que será el agregado de trióxido mineral o bien el MTA, ¿sí? Este también va a estimular la formación de un puente de dentina, ¿sí? Y va a presentar lo que será un pH con efectos antibacterianos. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿sí? De que va a hacer de estar un ambiente ácido a ser un ambiente alcalino, causando que las bacterias vayan muriendo poco a poco. También va a ayudar a la formación de dentina, ¿sí? Y también va a tener, ¿sí? La estimulación de la regeneración del tejido. A comparación, ¿sí? De Teracal y un MTA, el MTA puede estar en ambientes, ¿sí? Como fluidos, que será la saliva, o en sangre. Entonces, si ponemos un ejemplo, estamos retirando una caries, ¿sí? Al momento de retirar la caries accidentalmente o la caries estaba muy profunda, tenemos contacto con la cámara pulpar. Bien, por supuesto, nuestra pulpa va a comenzar a sangrar, pero realizamos la hemostasia, colocamos en este caso nuestro MTA y después de retirar nuestro MTA, vamos a colocar en este caso ya nuestro sellado con nuestra resina. También recordemos que existe a veces una desventaja, ¿sí? Yo me he percatado que en ocasiones cuando nosotros realizamos un recubrimiento, normalmente cuando se realiza este recubrimiento, se pone una pasta y se deja, pues obviamente, el acceso abierto, lo que no debería de ser así, porque ya sea que dejemos una base, dejemos una curación, debemos sellar por completo nuestro diente porque existe la entrada de fluidos, la saliva tiene bacterias, y estas bacterias, por supuesto, que van comenzando a avanzar, pues hacia el interior, llegando hasta nuestro diente. Después, para ir finalizando, aquí tuvimos el caso de una paciente que presentaba, ¿sí? Una lesión en el órgano dentario 26 a nivel oclusal. La paciente refería hipersensibilidad al frío, hipersensibilidad al calor. Se le hizo el interrogatorio si en la noche o a cualquier hora del día presentaba dolor. Ella refirió que no. Entonces se comienza a retirar el tejido, por supuesto, siendo mínimamente invasivos, colocando nuestro detector de caries, retirando aquel tejido que está infectado, porque bien recordemos que al estar nosotros retirando una caries podemos a veces llegar a confundirnos entre qué caries se debe retirar y qué caries no. Se realizó este procedimiento, se retira todo el tejido y bien nos damos cuenta de que sí está bastante profunda la lesión, más no se tuvo contacto con la cámara pulpar. A partir de esto se aplica base, ¿sí? Que en este caso estaremos hablando que fue Teracal. Se coloca Teracal, ¿sí? Como una base cavitaria. Ya dejar la base cavitaria, ¿sí? Se fotopolimeriza y bien, se comienza a hacer todo nuestro proceso de ¿qué? Adhesivo. Ácido grabador, adhesivo, y terminando, ¿sí? Con la reconstrucción del, pues obviamente de la cara oclusal. Pasa el tiempo, se le pregunta a la paciente, bueno, desafortunadamente no tengo una radiografía final, pero se le hizo el interrogatorio a la paciente, y ella ya no refirió ninguna molestia. Por supuesto que le dolía el frío, le dolía el calor. ¿Por qué? Porque existía la presencia del agente irritante, que en este caso era la caries. Aparte, pues obviamente esto facilitaba la acumulación de alimentos, la entrada de líquidos, del frío, del calor, y todos estos estímulos van acabando con los odontoblastos. Al ir acabando con los odontoblastos, pues nuestra pulpa cada vez va siendo más incapaz de poder defenderse ante estos estímulos. Por lo tanto, ¿sí? Y como conclusión, ¿cuál es el propósito de esta plática? Tengo que aceptar que hoy en día la odontología está aún más avanzada. En algún momento ya tuvieron que haber escuchado ustedes sobre la odontología o sobre la biomimética.
En este caso, no muchos odontólogos, no en muchas universidades podemos tener el acceso a estos materiales, pero bien, si podemos, ¿sí? Utilizar aquellos materiales y saber en qué situación poder colocarlos para que nuestros tejidos no sigan dañándose más y hacer, ¿sí? Que la pulpa, si está presentando una inflamación, pueda revertirse poco a poco y que, por supuesto, nuestros dientes no acaben en coronas, no acaben en incrustaciones, en extracciones o en tratamientos de conductos. En pocas palabras, llevando a cabo una odontología conservadora. Y para ir finalizando, quiero dar gracias, sí, al equipo de Rexis por darme la oportunidad de presentar este tema. Aquí, bueno, yo estoy presentando algunas fotos de las personas que son muy importantes en mi vida, ¿sí? Y que gracias a ellos, pues igual estoy aquí pudiéndoles dar, pues, esta gran plática. Y con algo que a mí me gusta terminar, ¿sí? Es con esta frase. Si tus metas deben ser más grandes, nunca permitas, sí, que sean más grandes que tus miedos. Entonces, todo es posible en esta vida si tú te lo propones, si tú te propones a realizar un tratamiento correcto en tus pacientes, si tú te propones a llevar a cabo una odontología conservadora y, e ir eliminando aquella odontología que se basaba en realizar extracciones, en ser completamente invasivos, yo sé que podemos realizar ese cambio. No sé si existan alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, también les quiero agradecer por el tiempo que pues invirtieron aquí, ¿sí? Para escuchar esta plática. Muchas gracias, doctor Alan. Así como menciona el doctor, si tienen alguna pregunta, duda, pueden escribirla en este momento en el chat para que la podamos leer. Igual es importante mencionarles que van a tener descuentos la mayoría de productos que fueron mencionados en este webinar. Se les estará enviando el catálogo de descuentos, y no, igual nos pueden escribir a través del mismo medio que se les proporcionó la liga de acceso a este webinar. Y lo más importante es de que este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube, por si no sabían, que contábamos con un canal de YouTube, doctores. Tenemos un canal en el cual se pueden suscribir y pueden ver los otros webinars pasados que hemos tenido, y también va a estar en los siguientes días. Entonces, pues igual les recomiendo que se puedan suscribir porque ahí estamos subiendo contenido pues regularmente, y algunos son webinars, unboxing, equipos nuevos en nuestro catálogo. Y pues muchísimas gracias a todos, doctores y doctoras. Preguntan, doctor Alan, en el chat, la doctora Laura, he visto que muchos doctores ponen Teracal como liner, aunque no haya riesgo en pulpa. ¿Eso está bien? Por supuesto que sí está bien, porque recordemos que cuando nosotros realizamos la apertura de una cavidad, ¿sí? Estamos también realizando o dejando los túbulos dentinarios abiertos. Entonces, si nosotros colocamos un liner, vamos a estar sellando esos túbulos. Y esto va a tener el propósito, ¿sí? De sellar los túbulos, pero también, ¿sí? De crear un puente dentinario o bien crear una estructura de dentina para que toda la dentina que se retiró, sí, brindarle brindarle mayor protección a nuestro diente. Así que sí, también un Teracal como liner también se puede utilizar y va a favorecer en esas dos situaciones. Gracias, doctor. Igual preguntan el doctor Miguel Sánchez, ¿igual con Biodentin se sella el diente? Por supuesto, lo que será con Biodentin, con Teracal, con MTA, tenemos que sellar por completo el diente. Pueden existir dos situaciones y eso siempre se lo tenemos que hacer saber a nuestro paciente. Puede que nuestra pulpa reaccione de manera favorable o bien no, pero yo considero que es importante como primer paso realizar una obturación, sellar por completo y ver si nuestro paciente, o mejor dicho, la pulpa reacciona de manera favorable a
decir definitivamente, ¿sabe qué? Este dolor no va a desaparecer, vaya a hacer un tratamiento de conducto. Entonces, eso siento que va a ser el primer paso, colocar nuestra base, ya sea recubrimiento pulpar directo o indirecto, sellamos nuestra cavidad y estar monitoreando a nuestro paciente. Justamente por eso hice énfasis en este caso, estar en un constante control para ver cómo va reaccionando esa pulpa. Si definitivamente no reacciona de manera favorable, sigue con inflamación, bueno, entonces ya estaremos hablando de un tratamiento de conductos, pero como primer paso ya se tomó ese tratamiento que no va a ser invasivo. Ok, muchas gracias, doctor Alan. Aquí pregunta el doctor Oliver Gutiérrez. ¿Nos podrías contar un poco de tu procedimiento después de colocar Teracal? ¿Realizaste grabado selectivo? Y también pone, por tu experiencia, ¿colocaste la resina de inmediato o se pudo dejar en curación? Ok, correcto. Cuando nosotros, bueno, hablando justamente de este caso, ¿sí? Eh, Se retira primero el agente, ¿sí? Que va a ser la caries. Ya se retiró caries, se coloca, bueno, en este caso se retira caries, se enjuaga bien la cavidad, se determina con el detector de caries, perdón, si no existe la presencia de tejido infectado. Si no es así, porque recordemos que el tejido infectado se puede confundir con una dentina reaccional separativa. Entonces, ya que se determinó esto, se procede a secar la cavidad con filtros de café. Ya que está seca nuestra cavidad, ahora sí colocamos nuestro teracal. En este caso, recordemos que la base va solamente sobre el piso, nunca va sobre las paredes. Entonces, va sobre el piso, ¿sí? De nuestra cavidad. Fotopolimerizamos durante 30 segundos. Después comenzamos a hacer nuestro grabado selectivo, dejando nuestro grabado durante 30 segundos y enjuagando durante 1 minuto. Ya que enjuagamos, secamos nuevamente con nuestros filtros de café y seguimos con nuestro procedimiento para nuestra restauración, que viene es la aplicación de adhesivo y luego obviamente la reconstrucción con nuestra resina. En este caso es importante obturar la cavidad, por supuesto que sí, porque si nosotros dejamos un diente con la cavidad expuesta, nosotros creemos que vamos a generar algo positivo, pero recordemos, hace tiempo, ¿sí? Que era lo que se determinaba. Se dejaba, por ejemplo, el hidróxido, ¿sí? Se dejaba el SOE, pero en este caso el SOE es muy permeable. Si el SOE tiene pues bastante capacidad de poder absorber aquellos fluidos o líquidos, pues por supuesto que estos líquidos van a contener bacterias, bacterias que poco a poco van a ir ingresando dentro de nuestra cavidad. Entonces, no estaríamos retirando el estímulo, más bien retiramos el tejido infectado, pero el estímulo va a seguir porque va a seguir la entrada de líquidos, va a seguir la entrada de saliva, va a seguir la entrada de comida. Entonces, es mejor sellar, mantener a nuestro paciente en control, citarlo a los 5 días, 7 días y tomar justamente radiografías de control. Y si no presentó ninguna molestia, van disminuyendo los síntomas, entonces estaremos hablando de que nuestra pulpa está desinflamando y que el tratamiento pues es favorable. Gracias, doctor Alan. Si tienen dudas sobre esto que está mencionando, igual le pueden ir escribiendo, pero pregunta la doctora Brice, mi dueño, pregunta, hola, ¿se podría decir que los 4 materiales que mencionó tienen la misma indicación? Correcto. Justamente yo considero y a mi experiencia, ¿sí? Yo no estoy a favor de ningún material. En mi experiencia, a lo largo de estar pues en la universidad, del servicio social, pues no siempre se tiene el acceso a todos estos materiales. En ocasiones sí y en ocasiones no. Y obviamente nos tenemos que poder adaptar a, pues a esto, ya sea en consulta privada, si nosotros estamos realizando nuestro servicio o en la universidad. Pero bien, esto los podemos tener como elección, pero por supuesto, y en lo personal, a mí me gusta más lo que es la parte de biodentín y teracal. Si tú tienes el contacto con tu cámara pulpar, hiciste comunicación y pues tú ves que la pulpa comienza a sangrar, haces hemostasia y el mejor en estos casos es un MTA,
¿Por qué? Porque el MTA a sus capacidades puede comenzar a endurecer, ya sea en la presencia de saliva, con la presencia de sangre. Teracal también, pero es un poquito más complejo, primero que nada porque es un poquito más fluido y no tiene tanta capacidad a comparación del MTA de poder llevar a cabo este proceso en ambientes, por ejemplo, como lo que sea con sangre. Entonces, yo estoy a favor de todos estos materiales, pero por ejemplo, el ionómero de vidrio igual se ocupa como base, pero la desventaja es que va teniendo bastante contracción. Y obviamente al tener bastante contracción, al no tener tanta capacidad como lo tiene el MTA o el Teracal o Biodentin, pues obviamente le da pues un punto a desventaja. Gracias, doctor Alan. Pregunta aquí, bueno, tenemos diferentes preguntas. La primera pregunta es de la doctora Beatriz. He visto doctores que solo colocan el Teracal en pequeñas porciones, solo como puntos y no en una capa uniforme, sobre todo a la base de la cavidad. ¿Es correcto aplicarlo de esta manera? Eh, Considero, sí, desde mi punto de vista, mm, es importante colocar una base o bien una capa. Pero obviamente al estar hablando de una capa no estaremos hablando de sobreobturar nuestra cavidad, sino una capa uniforme, no, por ejemplo, ya sea liner o una base que no pase más allá de 0.6 milímetros. Obviamente sé que está, bueno, no lo podemos medir, pero bien una capa ligera. ¿Por qué? Porque esto también va a ayudar a la formación de dentina y el sellado de los túbulos. Por lo tanto, vamos a estar favoreciendo a que no exista la presencia posoperatoria, pues al momento de terminar nuestro tratamiento. Entonces, considero y como consejo que se coloque como base solamente en el piso. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Misael Valverde. En el caso de una apicectomía, ¿se puede usar alguno de estos materiales para sellar el tercio apical que se ha segmentado? Por supuesto, una apicectomía, el material más indicado, ¿sí? Es el agregado de trióxido mineral o bien el MTA, porque también va a estimular justamente en esa zona al sellado o bien a la maduración, en este caso, del ápice. Entonces, el material en estos casos es el MTA. Gracias, doctor Alan. Y la última pregunta que hay, no sé si alguien más quiera hacer algún otro tipo de pregunta o otra vez tenga alguna duda. Pregunta a la doctora Laura Palacios. Nunca he utilizado Biodentin. ¿Cómo es su preparación? Porque viene en polvo, ¿cierto? Eh, bueno, al menos lo que yo sé es que vienen dos presentaciones. Vienen más o menos en cápsulas. Yo lo he ocupado en cápsulas. Entonces, esa cápsula se ingresa a un amalgamador. Entonces, lo mezcla y se coloca como, pues como una base. Es una, pues en forma líquida, ¿sí? Ni tan líquida ni tan sólida. Pero esa es la presentación que yo he llegado a utilizar. Entonces, así es como yo lo coloco dentro de la cavidad. Gracias, doctor Alan. Sí, es correcto. Nosotros también lo manejamos por cápsula y el Biodentin. Muchas gracias, doctor Allen. ¿No hay alguna otra pregunta en el chat, doctor? Agradezco igual a todos por su participación, su tiempo y sus ganas de crecer junto con Rexis. Agradezco igual al doctor Alan por su ayuda, por querer participar con Rexis y trabajar de la mano. Pues muchísimas gracias, doctor Alan. Muchísimas gracias a todos y todas, doctores, por haberse conectado a este webinar. Igual como recuerden, va a estar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver cuando quieran. En unos días va a estar. Y pues también si quieren visitarlo de una vez, hay webinars pasados para que puedan ver estos webinars y puedan pues darle una checada. Y sobre todo los descuentos que tenemos especial solamente para ustedes. Pueden bueno, pueden solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que les enviamos el link de acceso, sino también se les estará enviando en los siguientes días. Muchísimas gracias, doctor Alan. También ponen en el chat la doctora Brenda. Muchas gracias, gracias. Excelente ponencia, muchas gracias. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes y que tengan una excelente tarde-noche. Visítanos en nuestra página web www.reisix.com. Reisix, para los y las fanáticas de la odontología.